Vamos a comenzar entonces la parte práctica. El ejercicio 5 dice hallar el volumen en el primer octante comprendido entre los planos z igual a 0 y z igual a x más y más 2, interior al cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Resolver utilizando coordenadas rectangulares y polares. Lo primero que hay que hacer entonces es graficar todas estas superficies y determinar la región del espacio que va a quedar comprendida entre todas las superficies que están indicadas en la consigna. Tenemos primero un cilindro de radio igual a 4 y es paralelo al eje Z. Entonces lo que hacemos es dibujar la traza en el plano XY, que sería un cuarto de circunferencia de radio 4. Y después las otras trazas serían rectas, paralelas al eje Z. Luego dibujamos el plano Z igual a X más Y más 2. Y para hacerlo de una manera más rápida podemos pasar a la forma segmentaria. Entonces los denominadores me indicarían los puntos donde intersecta el plano a cada eje. Al eje X en menos 2, al eje Y en menos 2 y al eje Z en 2. Con estos tres puntos dibujo la traza, dos trazas del plano, la traza XZ y la traza YZ. Esto parte desde un octante que está detrás del primero, con línea de puntos, y luego pasa al primer octante, tendría que ser con línea continua, pero yo ya le dibujé en el PowerPoint con línea, una porción con línea discontinua, línea de trazos, porque va a quedar oculto de la parte frontal, digamos, de la región que va a quedar determinada. Entonces, este plano emerge, digamos, al primer octante y le va a intersectar al cilindro en este punto y en este. Y a partir de ahí hay que dibujar la intersección entre el cilindro y el plano inclinado. Y va a dar como resultado una curva, que sería esta. Entonces, con el cilindro, el plano y los planos coordenados, me va a quedar delimitado una región del espacio, que es la que tenemos que calcular el volumen. Entonces ahora lo que hay que hacer es definir el recinto. Para definir el recinto tengo que adoptar una base de la región del espacio, de tal manera que tenga un solo techo y un solo piso, para no tener que particionar en dos subregiones. Entonces acá me conviene pararme, digamos, sobre el plano XY. Al pararme sobre el plano XY, tendría como techo esta porción del plano inclinado. Y como piso tendría este cuarto de círculo. Entonces tengo un solo techo y un solo piso. Por lo tanto es válido. Acá yo puedo colocar esquemáticamente un hombrecito para darme cuenta de que en la parte superior tengo un solo techo y en la parte inferior un solo piso. Les hago una sugerencia. ¿Qué pasa si yo me paro sobre el plano XZ? Ahí lo que tendría es
dos Dos pisos. subregiones. Tendría que adoptar este trapecio como base de una de las subregiones. Y después esta región plana como base de la otra subregión. O sea que me va a quedar dividido o particionado en dos partes, en dos integrales, el cálculo de volumen. Por lo tanto, no me conviene esta posibilidad porque se me hace mucho más complicado, más complejo, digamos. ¿Se entiende esta posibilidad de la no conveniencia? En Sí, esta, profe. en esta posibilidad no tengo un solo techo ni un solo piso, sino tengo dos. Y voy a tener que particionarle en dos integrales. Por lo tanto, esta posibilidad no lo adoptamos. Vamos a calcular primero en coordenadas polares. Para eso, vamos a ver el tema del cambio a coordenadas polares, de rectangulares a polares en una integral doble. Teníamos que en coordenadas rectangulares la expresión de la integral doble en una región R de una función por el diferencial de área. ¿Me dicen en qué consiste el diferencial de área? ¿No era diferencial de X, diferencial de Y? Sí, es el producto de diferencial de X por diferencial de Y. Haciendo la transformación en coordenadas polares, ahora todo va a depender, la X va a depender del radio y del coseno del ángulo θ. Y la variable Y del radio y del seno de θ. Y lo que hay que tener cuidado es que al hacer el cambio de coordenadas a coordenadas polares, el diferencial del área se le agrega adicionalmente un radio. Es radio diferencial de θ. Eso hay que tener cuidado. Y acá está esquematizado la región a lo largo del cual se integra. El ángulo desde alfa hasta beta y el radio desde A hasta el radio igual a B, que sería este radio y este radio. Y hay que tener en cuenta la equivalencia, digamos, entre coordenadas rectangulares y coordenadas polares. En la cátedra, bueno, algunos profesores adoptamos en lugar del radio la letra ρ, por las dudas. Es exactamente lo mismo, ρ o R. Entonces, definimos el recinto en coordenadas polares. El ángulo variaría desde 0 hasta pi sobre 2, que es el ángulo de 90. Tengo que barrer, digamos, la base del volumen. Y para eso el ángulo va a variar desde 0 hasta pi sobre 2, que es 90 grados. Y después el radio ρ va a variar desde 0 hasta 4. Y después la altura de mi volumen va a variar desde Profe, 0, ¿sí? están al revés los signos de mayor y menor. Ah, no me di cuenta. Gracias. Después z, que en coordenadas rectangulares x más y más 2. En lugar de x reemplazamos por la equivalencia en coordenadas polares ρ por coseno de θ. En lugar de y, ρ por seno de θ. Y finalmente la ordenada al origen, que es 2. Y ahora tenemos que armar, digamos, la expresión del volumen en función de las coordenadas polares. Acá armamos entonces la integral doble.
donde tita varía desde 0 hasta pi sobre 2. El radio varía desde 0 hasta 4. Y acá tendríamos la función z en función de coordenadas polares. Y acá el diferencial de área. Que no se olviden que tiene que figurar adicionalmente un ρ. Ρ por diferencial de ρ por diferencial de tita. Profe, ¿Sí? ¿de dónde existe que aparezca el ρ ese multiplicando o el radio ahí en el diferencial de A al cambiarlo? ¿O por qué se le agrega este ρ? Claro, ¿de dónde sale en la fórmula? ¿Por qué apareció? Por las dudas, la profesora de teoría no le había explicado el jacobiano de la transformación de una coordenada a otra. Sí, profe, sí nos explicó. De ahí provendría el ρ adicional que se le agrega. Pero en todo caso, les voy a hacer un pequeño ejemplo. En coordenadas polares, si yo tengo este sector circular, supongamos que yo le asemeje esto a un cuadrado, a un rectángulo. Sería igual a un diferencial de ρ, que es la base, por la altura, que le puedo llamar diferencial de arcos, vamos a colocarle con una S. Y resulta ser de que si el ángulo está expresado en radianes, este diferencial de S vamos a colocarle en este lugar. Si el ángulo está expresado en radianes, un arco de circunferencia va a ser igual al radio por el ángulo. Este es un diferencial de tita. O sea, radio por ángulo me da arco, siempre que el ángulo esté en radianes. Eso se cumple siempre. No sé si habían notado esta propiedad, que cuando el ángulo está en radianes, multiplicando por un radio, obtengo el arco. Para no confundir la notación, sería ρ. Continuando con este análisis, si reemplazamos diferencial de arco por ρ diferencial de ángulo, tendríamos diferencial de ρ por ρ diferencial de ángulo. Y ordenando sería ρ diferencial de ρ diferencial de ángulo. De acá proviene el ρ adicional que se le agrega al diferencial de área. Porque lo que tenemos que hacer para hallar el volumen es integrar un diferencial de volumen. Por ejemplo, acá yo puedo dibujar un diferencial de volumen. Esto va a tener una altura. El diferencial de volumen, acá va a tener un techo esto. Va a ser la altura por el diferencial de área, que es la base. El diferencial de volumen a su vez va a ser z por ρ diferencial de ρ diferencial de tita. Por lo tanto, el volumen va a ser la integral de esto. Y de ahí deriva la expresión integral doble de z por el diferencial de área, que es ρ diferencial de ρ diferencial de tita. Se está integrando un diferencial de volumen, que es la expresión que está en el integrando. Siempre tiene que figurar la base, un diferencial de la base por la altura, y eso sería el diferencial de volumen. Integrar dos veces, porque estamos trabajando en el espacio de 3 dimensiones. Una vez que tenemos armado la integral doble, resolvemos. Lo primero es hacer la propiedad distributiva de ρ para cada término. Y va a quedar esta integral ρ cuadrado por coseno de tita, ρ cuadrado por seno de tita, más 2 por ρ. Entonces ahí integramos respecto de ρ, aplicando las reglas de integración. Ρ al cubo sobre 3 coseno de tita, ρ al cubo sobre 3 seno de tita,
y 2 rho al cuadrado sobre 2 y simplifiqué el 2 con el 2 entre 0 y 4. Y ahora reemplazaría los extremos de rho 4 y 0. Al reemplazar 4 en el primer término en rho me quedaría 64 tercios de coseno de tita. Lo mismo que en el segundo término. 64 tercios seno de tita. Y después rho al cuadrado 16 menos. Y al reemplazar rho por 0 se me anulan los tres términos. Y ahora se descompone en tres integrales, o se integra los tres términos. Integral de coseno sería seno de tita. Integral de seno menos coseno de tita. E integral de una constante es igual a la constante por la variable. Entre 0 y pi sobre 2. Profe, ¿Sí? ahí cuando hacemos ese barrow de pi sobre 2 y 0, serían radianes en la calculadora, ¿no? Sí. Acá el tema es que al tener una constante por el ángulo, obligatoriamente tengo que utilizar radianes al menos en el tercer término. Pero acá no me convendría colocar seno de 90 grados, coseno de 90 y 16 por pi sobre 2. Conviene directamente todo en radianes para no complicarse. Ok. Y acá está hecho. Seno de pi sobre 2, coseno de pi sobre 2, 16 por pi sobre 2, menos, y acá hay que tener cuidado al reemplazar el 0, que no siempre se anula. Por ejemplo, este término se va a anular, pero este no, porque coseno de 0 es 1. Este término se anula. Seno de 90 sería 1. Coseno de 90, 0. Y acá se simplifica. Acá están los resultados parciales. Después está resuelto, está llevado a la mínima expresión, la primera parte y lo que está entre corchetes. Y este sería el resultado final, 8pi más 128 tercios. Podría agregarse unidades de volumen. O también se puede redondear con 2 decimales. Eso nos daría 67,80. Pasamos a la segunda parte del mismo ejercicio que pedía en coordenadas rectangulares. En este caso, x va a variar de punto a punto, de 0 a 4. Y va a variar desde esta recta, que sería el eje X, hasta este arco de circunferencia. Me dicen cuál sería la ecuación explícita de ese arco de circunferencia. Porque la ecuación del cilindro o de esta traza era x cuadrado más y cuadrado igual a 4 cuadrado, que es 16. Y hay que pensar en forma explícita. Raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado. Sí. Y después z varía desde el plano coordenado x, y, que sería 0, y el techo es la porción del plano inclinado, que era x más y más 2. Y ahí estaría escrito de nuevo. Nuevamente cometí el error del mayor o igual. Una vez que tenemos el recinto en coordenadas rectangulares, armamos la integral doble. Los extremos de x punto a punto, extremo de y curva a curva. Después la altura de ese volumen
y el diferencial de área. Profe, Y, ¿sí? si se pensara como una integral triple, ¿se pondría de extremo inferior en la integral, la tercera, 0 y superior la función, o sea, el plano? ¿Sí? En este lugar se colocaría 0 y x más y más 2. Y Y después se agrega el acá, diferencial de z, ¿no? sí, Ah, buenísimo. Profe, eso podemos hacer también, ¿no? sí. No hay ningún problema en plantear como integral triple. Una consulta, profe, porque en el segundo diferencial, en el de y, se pone como explícita la función techo. No entiendo. Acá, No, esto, sí. Y para la tercera se pondría la función, estos dos extremos me van a definir la base del volumen. pero para una integral triple, digo yo. O sea, con integral triple el volumen sería integral de 0 a 4, que serían los extremos de y, de x, de punto a punto. Y de 0 hasta la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado. Y z desde 0 hasta x más y más 2. Y como estos son los extremos de z, sería diferencial de z. Estos los extremos de y, diferencial de y. Y por último, el de x. ¿Cuál es la pregunta acá? Esto. Sí. Porque esto sería la base. Y esta última integral sería la altura. Y la base es una región del plano. Y para definirla esta región del plano, como es una forma curva, digamos, va a quedar bien delimitada cuando x varía desde punto a punto 0 a 4, pero en el sentido y, para que me abarque toda esta región plana, tengo que hacerle variar desde esta recta hasta este cuarto de circunferencia, porque es una región curva, no es un rectángulo. Okay. Pongamos ahí. No, sí, entendiente. Sí o sí necesito una función que sea como extremo superior, pero en el sentido y. Y en el extremo Ok, superior en el no, sentido sí, y es una curva. no, sí. Bueno, una vez que tenemos armado la integral doble en este caso, todo consiste en aplicar las reglas de integración. Integramos respecto de y. Y tendríamos x por y más y cuadrado sobre 2 más la constante por y. Entre 0 y raíz de 16 menos x cuadrado. Reemplazamos el extremo superior menos, y al reemplazar el extremo inferior se me anulan los tres términos. Y acá puedo simplificar. Y también distribuir el denominador 2. 16 sobre 2 me quedaría 8 menos x cuadrado sobre 2. Hay que tratar de llevar a la mínima expresión todo lo que se pueda, porque hay que volver a seguir integrando. Tengo entonces esta expresión, la integral del primer término. ¿Qué método de integración les parece que se puede aplicar? Es el que ocupamos del arcoseno. No, todavía no. Sustitución. Sustitución, o sea, el cambio de variable sería que u sea 16 menos x cuadrado. Diferencial de u menos 2x diferencial de x. Y después de despejar x diferencial de x. El segundo término, la constante, no hay problema. Esta expresión polinómica tampoco no hay problema, pero acá sería el tema.
la integral básicamente de raíz de 16 menos x cuadrado se aplicaría la fórmula que está en tabla. Acá escribí en la parte inferior, integral de a cuadrado menos x cuadrado, raíz por diferencial de x, es toda esta expresión. Entonces les puedo escribir como un cálculo auxiliar, de nuevo la integral, y este 16, de acuerdo a la fórmula de esta integral, sería el valor de a al cuadrado. Eso me va a indicar de que a sería la raíz de 16, que es 4. Entonces, aplicando la fórmula comienza con a al cuadrado, que sería 16 sobre 2 arco seno de x sobre a, y a es 4. Más x sobre 2 raíz de a al cuadrado, pero a al cuadrado es 16 menos x cuadrado. Esta integral en muchas oportunidades suele aparecer tanto para áreas como para volúmenes. Y esta integral generalmente nosotros les proporcionamos. Le solemos copiar o si no dictar en todo caso. Hay que saber utilizarla, cómo reemplazar cada uno de los valores. Entonces acá ya está el resultado final del método de sustitución, más integral de 8 es 8x, menos está la integral del tercer término, sería x cubo sobre 6 más 2 por, y la integral que acabamos de resolver utilizando la fórmula está entre corchetes. Entonces reemplazamos todo y hay que tratar de llevar a la mínima expresión antes de aplicar Barrow. Lo que se hizo fue distribuir el 2. Y queda 16 arco seno de x sobre 4 más, y este 2 se simplifica con el 2 que está en el denominador de la x, entre 0 y 4. Eso lo único que se hizo en este paso es distribuir el 2. Y luego aplico Barrow. Reemplazo el extremo superior menos y después reemplazo el extremo inferior, que es 0. Analizando el primer término, 16 menos 4 cuadrados sería 0. O sea que se anula el primer término. El segundo término se resuelve, tercer término se resuelve, más 16 por arco seno de 4 sobre 4. ¿Qué valor les parece que va a dar esta operación? Arco seno de 4 cuartos. 90 grados, profe. 1. Pero en radianes Y sobre Sería 2. 1. 90 grados sería Medio pi. un medio de pi o pi sobre 2. Pero acá utilizamos únicamente la expresión en radianes. Después Profe, para eso tendría que estar también la calculadora en radianes de vuelta. sí, tiene que estar en modo radianes, pero cuando hagan arco seno de 1, le va a dar la expresión en decimal. Ese va a ser el problema. Si la calculadora es una de los últimos modelos, 570 me parece, y está en modo matemático, ahí le va a dar en la pantalla la expresión exacta, que es pi sobre 2. Profesor, Sí.
¿Sí? Ahí a la derecha, cuando usted aplicó Barrow y reemplazó la x por 0, en el último término, donde era x por raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado, puso un 4 a la derecha. Ah, Ahí va 0. gracias. Entonces, siguiendo, este va a dar 0, este no, 0, 0, y después arco seno de 0 es 0. Y este término se anula. Después toda la operación 8 por 4 menos 4 cubos sobre 6, todo esto me daría 64 tercios. Después 16 por pi sobre 2 me da 8 pi. Menos, y esta operación que quedó entre corchetes, la única que no se anula, me da menos 64 tercios. Después menos menos haría que el último valor sea en realidad positivo y se le sume a 64 tercios. Y me da 8 pi más 128 tercios unidades de volumen. Pasamos al ejercicio 5. Dice hallar el volumen del cuerpo limitado por el paraboloide elíptico z igual a 2x cuadrado más y cuadrado más 1 y el plano x más y igual a 1 y los planos coordenados. El paraboloide elíptico tiene una forma de una copita. Sería algo así. Y tenemos que la traza xz sería z igual a 2x cuadrado más 1. Este sería 2x cuadrado. Es una parábola con concavidad hacia arriba por el coeficiente principal y corta al eje z en z igual a 1. O sea, supongamos que acá tengo los ejes. Este sería 1. Y este sería la traza xz. Y después la traza iz sería z igual a y al cuadrado más 1. Tenemos otra parábola con concavidad hacia arriba y que intersecta el eje z en 1, que sería esta. Dos parábolas con las ramas hacia arriba. Entonces lo que hago es ubico la ordenada al origen que es 1 y trazo la porción de la traza que es visible en el primer octante. O sea, la traza xz y la traza iz con concavidad hacia arriba. Son dos parábolas porque me va a interesar el volumen en el primer octante. No hay necesidad de dibujar en los octantes que no se ven. Entonces después pasamos al plano x más y igual a 1. Esto se le puede transformar en la ecuación segmentaria. Y me estaría indicando que intersecta el eje x en 1, intersecta el eje y en 1 y es paralelo al eje z. O sea, acá dibujo la traza xz y después las otras trazas que son rectas paralelas al eje z. Y después hay que definir la intersección entre el plano y el paraboloide, que sería una curva. Esta curva. Y ahí quedó delimitado el volumen entre los planos coordenados también, xz, el plano coordenado iz y el plano xy. Hay que dibujar más fuerte el volumen que queda delimitado. Y el volumen tiene que estar comprendido entre todas las superficies
que están indicados en la consigna. Y después acá, para el recinto, conviene adoptar como base este triángulo, porque ahí tengo un solo techo, que sería el paraboloide, y el piso, que es el triángulo, que está en el plano XY. Entonces acá, en esta parte, sería la base. Y acá tenemos la altura. La base estaría definido cuando X varía de punto a punto, de 0 a 1. Después Y varía desde esta recta, que sería Y igual a 0, hasta esta recta, que es igual a 1 menos X. Y desde 0 hasta 1 menos X. Y nuevamente están mal las desigualdades. Y Z varía desde el plano coordenado XY, que sería Z igual a 0, y el techo, que sería el paraboloide, 2x cuadrado más y cuadrado más 1. Una vez que está bien definido el recinto, se plantea la expresión del volumen. En este caso, nuevamente elegí como una integral doble, donde tenemos acá Z y acá el diferencial de área. Por las dudas, ¿esto se podría haber planteado en coordenadas polares o no? No, ¿Por qué? Porque no hay como una simetría. No tenemos un recinto circular ahí en la base. Exacto. En la base tenemos un recinto limitado por rectas. Y como no hay un sector circular, entonces no se puede implementar coordenadas polares. Se integra respecto de Y. 2x cuadrado sería una constante, se le agrega la variable Y, más integral del término del medio, Y cuadrado sobre 3, más integral de 1, es Y, entre los extremos 0 y 1 menos X. Se aplica Barrow, y esto conviene llevar a la mínima expresión. Tendríamos 2x cuadrado por 1, me daría 2x cuadrado. 2x cuadrado por menos x, me daría menos 2x cubo. Y después tengo menos x, y luego más 1. Y esta potencia le dejo como está, sin necesidad de desarrollar el cubo del binomio, porque esto sería, con el método de sustitución se puede resolver. Se integra cada término y aplicando el método de sustitución se le aumenta en 1 al exponente. El exponente pasa al denominador y después el coeficiente principal, que es menos 1, va a pasar multiplicándole al denominador y se conserva el 3 que estaba. Si no entienden este método, tienen que hacer el Profe, auxiliar. ¿Sí? ¿puede hacer el cálculo auxiliar, por favor? U sería 1 menos X. Diferencial de U menos diferencial de X. Y diferencial de X es igual a menos diferencial de U. Entonces sería menos, o vamos a colocarle primero U, al cubo por menos diferencial de U. Y esto daría menos U a la cuarta sobre 4. Y es menos 1 menos X a la cuarta sobre 4. Que este es el resultado entonces de la integral aplicando método de sustitución.
Este signo menos estaría indicado por este -1. Y después el 4 estaría acá. Y después el 3, el que estaba dividiéndole al último término. Se aplica barrow y hay algunos términos que se anulan. Este término, este, pero este no. Hay que tener un cuidado. Entonces, resolviendo todo esta primer parte, daría 2/3. Y después dentro del corchete me va a quedar menos 1 a la cuarta sobre 12 menos 1 doceavos. Suprimiendo el corchete, me quedaría 2/3 más 1 doceavo, que es igual a 3/4 unidades de volumen. Profe, ¿Sí? ¿de dónde sale el -1 ese que está abajo del 3 por 4? Es un método simplificado que había explicado en la clase anterior, que consiste en, si tengo una función lineal elevado a un exponente n, aplicando el método de sustitución, le aumento en 1 al exponente, divido por ese exponente, pero al hacer el método de sustitución, este a va a quedar en el denominador al hacer el proceso. O sea que este coeficiente principal pasaría acá. Buenísimo. Y en este caso el coeficiente principal sería -1. Por eso va el -1. Dale, gracias. Profe, ¿puede servir para raíces también este método? Sí. Lo único que tener en cuenta es que tiene que ser una función lineal. Porque si es una función cuadrática ya no se puede implementar. Esto no. Profe. Pasamos al ejercicio 6. Dice, un cuerpo está limitado por el cilindro. X cuadrado más Z cuadrado igual a A al cuadrado. Y los planos Y igual a 0, Z igual a 0 e Y igual a X. Calcular su volumen. Esta primera expresión entonces es un cilindro. ¿Paralelo a qué eje sería el cilindro? Al eje Y. Al eje Y. Sí. ¿Y el radio cuánto vale? A. O sea, trazamos un cuarto de circunferencia del radio A. Y después las trazas, que son rectas paralelas al eje Y. Después tenemos los planos Y igual a 0, que sería este plano coordenado, X, Z. Z igual a 0, que sería el plano coordenado XY. Y después el plano Y igual a X. Para graficar el plano Y igual a X, graficamos una recta a 45 grados en el plano coordenado XY. Y este plano se extiende hacia arriba. Le intersecta al cilindro. Y la intersección entre un plano y un cilindro va a ser una curva que va a comenzar desde este punto de intersección hasta este punto. Ahí estaría. Y este sería el volumen que está delimitado por todas las superficies que están indicadas en la consigna. Acá, para analizar el recinto en este caso, puedo pararme sobre el plano XY. Hay que analizar básicamente si tengo un solo techo y un solo piso. El techo ahí sería el cilindro, o sea, la pared de afuera, digamos, del cilindro. Exacto. Profe, ahí no tenemos dos techos, si nos paramos en XY. ¿Cuáles serían los techos? Tenemos la media circunferencia de la izquierda, por así decirlo. El cuarto, digo.
un solo techo habría, que sería el cilindro, es el único techo. Y el piso sería este triángulo. Y pero no influye en nada el plano que corta. El plano que está cortando sirve de una pared lateral nomás, pero como es bien vertical, no forma un techo el plano inclinado. Ah, bueno. O sea, lo único que tengo arriba es el cilindro, y lo que tengo abajo es el triángulo. Y las paredes serían, una pared lateral sería el plano XZ, que sería esta parte. Y la otra pared lateral sería el plano Y igual a X. Esta posibilidad se puede dar para definir el recinto. Y otra posibilidad, les pregunto, ¿puede ser esta? Sí. También. Tengo como piso el cuarto de círculo. Como techo tengo esta porción del plano inclinado. Perfectamente un solo piso y un solo techo. Y ahora el tema sería de los Entonces dos, ahí podríamos ¿cuál pararnos en elegir? cualquiera de los tres. También uno se puede parar sobre el plano YZ. Profe, ahí ese muñequito está parado sobre el cilindro o sobre el plano XZ. Está sobre el plano coordenado XZ. Por eso su piso sería el cilindro. El piso sería en realidad el cuarto de círculo. Es un Ajá. plano, el piso, no una superficie en el espacio. Ah, ok. Y el techo sería esta porción del plano inclinado, que está cortado, digamos, por el cilindro. Acá lo que me convendría es elegir esta posibilidad, porque puedo implementar coordenadas polares para la base. O sea, en la base va a quedar definido el ángulo desde 0 a pi sobre 2 y el radio desde 0 hasta el valor A. Conviene esta posibilidad porque se hace más sencillo al aplicar coordenadas polares y no la primera posibilidad, porque voy a tener como techo la ecuación del cilindro y voy a tener que despejar Z de acá. Entonces con polares me conviene y con esta segunda posibilidad. Profe, ¿Sí? ¿en cada ejercicio tendríamos que aclarar cuál sería nuestro piso y nuestro techo o con No. definir el recinto ya se aclara? El recinto, por ejemplo en este caso de coordenadas polares, ya se sobreentiende que los dos primeros extremos son para la base. Ah, bueno. Y el último la altura. Entonces tendríamos la base, que ya le definimos, y ahora la altura sería en el sentido Y. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿El ángulo por qué va hasta pi sobre 2 si la superficie va hasta la recta igual a x? Que sería pi sobre 4. No, es la base es este cuarto de círculo. Y acá tendríamos el ángulo. Porque va hasta 90 grados. Sí, desde tita De 0 a 90. hasta Si lo mira. tita Sí, igual profe, a yo 90. me confundí. Yo pensé que hizo el hombrecito para explicar nada más y que estábamos trabajando con el plano XY como base. Sí, estamos trabajando con la segunda posibilidad, que es la posibilidad que está el muñequito. Porque le estamos aprovechando de que acá mi base es un cuarto de círculo y se ajusta bien para definirlo en coordenadas polares. Queda mucho más sencillo. Sí. Ahí me quedó claro, profe. Muchas gracias. Entonces después se armaría la integral doble, donde tenemos... Profe, ¿por qué la altura sería en el plano Y? Porque acá nos paramos en el plano XZ. Por lo tanto, la base estaría en el plano XZ. Girar la cabeza para la derecha.
Y la altura va a estar en el sentido y. Fíjate el muñequito donde pisa, está la base. Y el sentido del cuerpo, digamos, es el sentido de la altura del volumen. Está en forma horizontal ahora. Entonces la altura tiene que ser el sentido y. Y en el sentido y tenemos como límite inferior y igual a 0, que sería el plano coordenado xz. Y después la ecuación del plano inclinado, que es x igual a y, o y igual a x. Pero x en coordenada polares sería ρ por coseno. Una consulta, profe. ¿Sí? ¿Es conveniente trabajar con integrales doble o con integrales triple? Cuando tenés como altura de una región, digamos, en el espacio, en el cual tenés como límite inferior uno de los planos coordenados, o sea, 0, se puede hacer como integral doble. Pero si acá tuvieras otra función, supongamos un f de θ y de ρ, ahí sí que vamos a tener que implementar integral triple. Para este ejemplo sería más simple la integral doble, ¿no? Sí. Y acá tendríamos que colocar Eso pasaría si no es si por ejemplo el piso no es el plano coordenado de XZ. O sea, si fuera otro paralelo a ese, por ejemplo. Exacto. Si tuviera como piso un plano que no fuera los planos coordenados, acá tendría una función de θ y de ρ, o de θ o de la variable que sea, y ahí no me va a quedar otra alternativa que colocar como una integral triple. Eso va a ocurrir en ejercicios que van a ver el viernes, que no van a hacer fácilmente con integral doble, sino con triple, porque también la altura de ese volumen va a estar definido entre dos superficies. Un piso que va a ser una superficie y el techo que va a ser otra superficie, y ninguno de los dos van a ser los planos coordenados. Bueno, una vez que tengo entonces planteado la integral doble, multiplico ρ por ρ y me queda ρ al cuadrado. No se olviden del ρ adicional que se le agrega en el diferencial de área. Se integra y quedaría ρ al cubo sobre 3 entre 0 y a. Se reemplaza el valor de a y me daría esta expresión, y después se integra respecto de θ. Integral de coseno sería seno. Y finalmente se reemplazan los extremos por Barrow. Seno de pi sobre 2 es 1 y seno de 0, 0. Y el resultado final es a al cubo sobre 3 unidades de volumen.